tips de alternate picking que no conocías y que debes conocer. Te doy la bienvenida a este canal, soy Sebastián Salinas y muchas gracias por ver este video. En esta clase vamos a ver una introducción fácil y efectiva a la técnica de alternate picking o púa alternada. La premisa de esta técnica es hacer movimientos hacia abajo y hacia arriba estrictamente, nunca repitiendo dos veces abajo ni dos veces arriba. El concepto es cuando tocamos una cuerda, una nota hacia abajo, de todas maneras tenemos que volver con la púa hacia arriba y aprovechar esa energía, ese movimiento para dar un golpe de púa hacia arriba. El golpe hacia abajo se llama downstroke y hacia arriba upstroke. Y estos son los simbolitos que utilizamos para denominar cuando es golpe hacia abajo y golpe hacia arriba. Recomiendo comenzar con esta primera técnica de guitarra eléctrica antes de estudiar economy picking, sweep picking o otras, ya que esta funciona muy bien y de hecho cuando estudies economy picking o sweep picking vas a necesitar tener una buena base de alternate picking. Esta técnica te da una precisión rítmica y una claridad en las notas increíble para tocar fraseos tipo escalísticos, pero también la puedes usar en la guitarra rítmica. De hecho, toda la guitarra rítmica de heavy metal necesitamos tener una buena técnica de picking. Incluso si tu meta no es tocar cosas rápidas, guitarra funk, por ejemplo, necesita siempre tener una buena técnica de alternate picking. O tocar guitarra rítmica de tipo death o black metal necesitas tener una buena técnica de púa para hacer el trémolo. Comencemos con la elección de tu púa. Ya el material es algo personal, pero el grosor siempre te recomiendo que sea entre 1 milímetro a 1,5 milímetros. Especialmente elige una púa con una buena punta, que tomar bien firme la púa y es importante angular un poco hacia abajo la púa, o sea, no darla siempre plana, sino angularla hacia abajo, porque esto va a hacer que podamos sacarla y no se nos quede trabada entre las cuerdas. Es importante mutear bien las cuerdas que no estamos tocando. Por ejemplo, si estamos tocando en la primera cuerda con distorsión, es importante que con tu palma siempre mutees las restantes 5 cuerdas. Esto es clave en la guitarra eléctrica distorsionada. Todo el movimiento tiene que provenir de la muñeca. Tienes que tener un buen punto de apoyo en el cuerpo de tu guitarra. Algunos guitarristas prefieren apoyar 1 o 2 dedos acá, otros simplemente con la mano más abierta. Pero siempre el movimiento de alternate picking tiene que venir de la muñeca. Te voy a mostrar 5 ejercicios básicos para empezar con esta técnica. En este primer ejercicio vamos a trabajar sobre una cuerda, ya que es la forma más fácil de empezar con la técnica de alternate picking, ya que sobre una cuerda no tenemos que pensar demasiado, siempre golpes hacia abajo y hacia arriba estrictamente. Para estos ejemplos que te traigo en el día de hoy voy a usar la escala de la menor natural o la eólico, y es muy común en el léxico de guitarra que utilicemos escalas donde tenemos patrones de 3 notas por cuerda, así que esto va a ser muy familiar con el estilo de cómo vemos las escalas en la guitarra. La idea se basa en este patrón ascendente de tresillos: la, si, do, la, si, do. Observa cómo angulo un poco la púa, no la doy siempre plana. Después hacemos lo mismo desde el siguiente grado de la escala: si, do, re, do, re, mi, re, mi, fa, y terminamos en la nota mi. En este segundo ejercicio viene el momento crucial de la técnica de alternate picking, es decir, el punto más complicado de esta técnica, que es cruzar de una cuerda hacia otra.
Por naturaleza o por quizás gravedad, vamos a tender a hacer siempre cuando cruzamos una cuerda, hacer hacia abajo. Sin embargo, no estaríamos respetando la técnica propiamente dicha, que es siempre abajo y arriba. Como son 3 notas por cuerda, vamos a hacer, esto siempre sucede cuando hacemos grupos de notas impares como 3, 5, 7. Abajo, arriba, abajo. Siempre empezamos la primera nota de cada lick con la púa hacia abajo. Pero ahora al cruzar de cuerda vamos a tener que dar con la púa hacia arriba o upstroke. Trabaja primero aisladamente estas 6 notas para memorizar el patrón de púa abajo, arriba, abajo. Y en la primera cuerda arriba, abajo, arriba. Este mismo patrón vamos ascendiendo en los siguientes grados de la escala de la menor. Esta técnica se la conoce también como outside picking por guitarristas como Paul Gilbert, le llaman outside picking, ya que la púa en estos patrones ya ves que está como por fuera de las cuerdas. Esta sería la idea inversa y esta sería la que denominamos inside picking, quizás la parte más difícil de esta técnica, ya que la púa queda como entre medio, encerrada entre 2 cuerdas, y este es el punto difícil de esta técnica, que a veces nos cuesta sacar la púa. Para eso también usamos el pick slanting, ya vamos a hablar sobre eso, un concepto un poco más avanzado. Por ahora trata de angular la púa al sacarla y tratar de hacerlo lo más limpio y preciso posible, siempre trabajándolo lentamente. Este sería el patrón inicial y lo vamos moviendo en las siguientes notas de la escala. Ahora vamos a ir sumando más cuerdas a la técnica. Esta vez en 4 cuerdas vamos a ascender siempre con este patrón de 3 notas por cuerda. Y nuevamente mantenemos la idea de abajo, arriba, abajo. Y en la próxima cuerda arriba, abajo, arriba. Ya en la segunda cuerda se vuelve a reiniciar el patrón abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba. Ahora cruzando en las 6 cuerdas en la misma escala de la menor natural o la eólico, vamos a hacer este patrón de la, si, do, re, mi, fa, y ahora si, do, re, mi, fa, sol. Siempre con la misma idea de abajo, arriba, abajo, y al cruzar a la próxima cuerda arriba, abajo, arriba. Y volvemos a repetir la misma idea en la siguiente octava, en la cuarta y tercera cuerda, para finalizar luego en la primera cuerda haciendo la mitad del lick, la, si, do, re, mi, fa. Finalizamos en la nota mi. Más consejos importantes. Obviamente toda esta técnica la tienes que trabajar con metrónomo, pura y exclusivamente con metrónomo. Si no haces esto con metrónomo, no vas a poder medir la precisión rítmica, la claridad de las notas, y no vas a poder subirle de velocidad. Para tocar todas estas ideas rápidas tienes que trabajarla primero muy lento,
Yo te recomiendo hacerlas a 50 o 60 BPM y mi forma de practicarlas toda la vida ha sido la siguiente. Trabajo uno de estos licks, por ejemplo, a 60 BPM, lo toco 1 minuto a 2 y cuando lo perfecciono le voy subiendo de a 5 BPM o 10 BPM como máximo y así lo voy repitiendo durante varios minutos. Si haces esto por varios días vas a notar un incremento de tu velocidad. Y otro tip, siempre mantener los dedos lo más cercano posible de las cuerdas, economizar movimiento, trabaja esto muy lentamente, no tenerlos lejos sino siempre cerca. Y como siempre, lo que te digo de la púa, siempre tratar de meter lo mínimo del plástico para no quedarnos tan atrapados. El resto es paciencia, trabajo, dedicación, práctica, práctica y más práctica. Recuerda que te dejo las hojas en PDF y los Guitar Pro de esta clase en Patreon. Y si quieres desarrollar al máximo esta técnica de alternate picking, te recomiendo mi libro de alternate picking. En este libro te presento los 48 ejercicios más importantes que me ayudaron a trabajar esta técnica y lo presento en este curso paso a paso para mejorar esta técnica desde una cuerda, 2 cuerdas hasta completar las 6 cuerdas. Si te gustaría aprender en profundidad todo sobre este estilo, las técnicas, escalas, arpegios, licks que se usan en el estilo metal neoclásico que toca por ejemplo Malmsteen, entre otros grandes guitarristas, te recomiendo el libro que acabo de sacar por Amazon que se llama Curso de guitarra eléctrica al estilo metal neoclásico. Es este mismo. Muchas gracias por ver este video, espero te haya inspirado y motivado a seguir practicando y mejorando. Si así lo fue, deja un me gusta, suscríbete y deja algún comentario o saludo, así el algoritmo de YouTube nos ayuda a que lo vea más gente. Si quieres volverte uno de mis estudiantes, la mejor manera es a través de mis libros. Cada uno de mis libros tiene un sistema organizado, eficiente y fácil para aprender todas las escalas, modos, arpegios, técnicas, teoría y todo esto que hablamos en este canal y que seguro te va a ser de mucha ayuda. Si quieres tener todos los libros en versión papel así como esta y estás en Latinoamérica o Estados Unidos, tienes que pedirla en amazon.com, y si estás en España tienes que pedirla en amazon.es. Hacemos envíos a toda España. Eso fue todo por hoy, muchas gracias, recuerda suscribirte y te espero en el próximo video. Un abrazo.